Hermanos y amigos de nuestra capilla Fidelidad, el Señor me los bendiga. Mi nombre es Alejandro Garzón y hoy me ha correspondido el Éxodo, el capítulo 13. He titulado este devocional Recordar es vivir. Padre, abre nuestros corazones, nuestro entendimiento, Señor, para que tu palabra penetre en lo más profundo y seamos transformados, Señor. Podamos vivir como a ti te agrada. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En el capítulo de mi Biblia aparece el título Consagración de los primogénitos y a eso se refiere. El Señor le pide al pueblo de Israel por medio de Moisés que le diga que le consagren a todo primogénito. De todo este capítulo te habla de los primogénitos, el pan sin levadura, de la redención o de redimir, y habla también de la guía de Dios a través de la nube y el fuego. Han llamado mi atención tres palabras: la palabra primogénito, la palabra leudado y la palabra redimir. La primera aparece casi 8 veces en el capítulo, versos 2, 12, 13 y 15, primogénito. La palabra leudado aparece más de 3 veces en los versos 3, 6 y 7. Y lo mismo la palabra redimirás. Aparece también allí unas 4 o 5 veces en los versos 13 y el verso 15. Son los que ha llamado mi atención. El primer vocablo primogénito se refiere el que abre el vientre, el de la juventud, el fruto temprano o las primicias. Y allí van acompañados siempre de unas acciones la palabra primogénito. Vemos como en el versículo 2 dice el Señor a Moisés: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz. La palabra conságrame se refiere apártame, dedícame, prepara y santifica. Y le da una razón final y le dice: porque mío es, allí al final del capítulo 2. Y qué especial saber que si nosotros nos consagramos para el Señor, hay una razón muy linda y es porque somos de Él. Nos recuerda a Ana, la esposa, la madre de Samuel, la esposa de Elcana, en primer libro de Samuel capítulo 1 verso 11, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Y qué pasó con Samuel? En el capítulo 3, verso 19 del primer libro de Samuel dice: y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y lo más lindo del verso 20 del capítulo 3, todo Israel conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Qué especial, amigos y hermanos, que nuestras vidas sean esas vidas consagradas al Señor nuestro Dios. También dice: dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, en el verso 12 de este capítulo de Éxodo 13. Y la palabra dedicar quiere decir sobrepasar la media, cubrir en sobremedida. Y también nos da una razón: porque serán de Jehová. Y esto bendice mi corazón, y espero que el tuyo también, el saber que estas acciones es porque le pertenecemos a Él, porque Él desea estar con nosotros, Él desea tener una relación real con nosotros. Como Él es real, quiere que nosotros seamos reales. Otra acción que aparece allí con primogénitos, aparece también allí en el verso 14, dice: recuérdale. Le he puesto ese vocablo de recuérdale, y dice exactamente: mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo: ¿qué es esto?, le dirás: Jehová me sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y por eso le he puesto recuérdale, porque el hijo dice que cuando el hijo te pregunte, tú le dirás que Jehová te sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y qué especial que tú puedas recordar y también recordarle a tus hijos cuando te pregunten cómo Cristo Jesús un día, solo por creer en Él, nos libró del pecado que nos gobernaba, nos liberó de las potestades de este mundo que nos controlaba, nos liberó del mismo diablo que controlaba nuestras vidas y nos regía, aun sin nosotros ser conscientes. Todo esto hizo el Señor por nosotros. La segunda palabra que llamaba mi atención es la palabra leudado. Se refiere a hametz, y es todo aquello que tiene levadura, lo que está lleno del hombre de pensamiento humano sin tener en cuenta a Dios. En Lucas 12, del 1 al 3, el Señor nos explicaba qué es la levadura, y se refiere a la hipocresía de los fariseos. Dijo él que lo que se hablaba en lo oculto sería proclamado en las azoteas. El Señor no quiere hipocresía en nuestro corazón. Y la palabra leudado aparece también con 3 acciones. En el verso 3 dice: Jehová os ha sacado con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado por 7 días, dice el verso 6. Y esto se refiere al pecado. La levadura representa el pecado, todo aquello que ofende al Señor. Pero claramente el Señor nos dice: no comeréis.
Claro que vamos a fallar al Señor, claro que vamos a cometer errores, pero que nosotros no amemos el pecado, ni no dejemos de confesar el pecado. Primera de Juan 1:9 nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero también dice que comamos el pan sin leudar, y al séptimo día será fiesta de Jehová en el verso 7. Y habla de una acción positiva, comer el pan sin leudar. Hebreos 10:24-25 nos dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amigo y hermano, así como debemos huir del pecado, también debemos anhelar poder edificar hermanos, pasar tiempo con hermanos, considerándoles para el amor y para las buenas obras, aún para los que no conocen del Señor, que a través de nuestro ejemplo y nuestras obras pueden llegar a conocer a Cristo. También dice que no se ve, en el verso 7, la parte B, no se verá contigo nada leudado ni levadura. ¿Qué tal de considerar el yugo desigual siendo nosotros conocedores de nuestro Señor Jesucristo? 2 de Corintios 6:14 nos dice que no lo hagamos, que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué tal escuchar música del mundo y empezar a cantar estos contenidos ofensivos, abominables delante del Señor Jesucristo? ¿Qué tal nosotros estar en fiestas que abominan al Señor, el Halloween? ¿Qué opinas de estas cosas que se celebran en la Navidad y que se sacan? Hemos investigado cuál es el significado espiritual de todo esto. Y la tercera palabra que me llamó la atención es redimirás, que viene del vocablo padá y se refiere a recuperar, librar y salvar. 2 de Corintios 5:18 dice que todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Qué espectacular, hermanos. Todo esto nos recuerda a nuestro Señor Jesucristo. En este capítulo de Éxodo 13, de los versos 17 al 22, el Señor guió a su pueblo a través de una columna de nube en el día y de fuego en la noche. Ese es nuestro buen Dios, el que quiere guiarnos y llevarnos hacia Él. ¿Qué nos enseña este capítulo del Éxodo 13? En la consagración de los primogénitos, que entre más jóvenes, entre más fruto temprano, recibamos a nuestro Señor Jesucristo, le obedezcamos y le sigamos, tenemos mayor cordura en nuestra vida y mayor ganancia para nosotros y todos aquellos que nos conocen. Entre más temprano, entre más énfasis dedique a prepararme, santificarme y a mis hijos también, más bendición vendrá para mi vida. Dedicar la vida al Señor, mi vida al Señor, sobrepasando la media, cubriéndola de Él, nunca será tiempo perdido. Traerá bendición abundante a mi vida y todo aquel que me rodea. ¿Por qué? Porque entonces seremos de Jehová, dice el verso 12. Y recordar, mis hermanos, de dónde nos sacó el Señor y cómo fuimos llevados a libertad absoluta. Y recordar a nuestros hijos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, que nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Recordemos que Egipto representa al mundo. Recordemos que Faraón representa al diablo. Y recordemos que la casa de servidumbre era nuestra esclavitud del pecado y del príncipe de este mundo. Esto recordar fortalece mi fe y la de mi familia, los que me rodean. El pan leudado nos recuerda no comer de él, aborrecer el pecado, apartarnos del pecado y recordar todo lo que le costó al Mesías, la vida suya misma, para darnos esa libertad maravillosa que hoy tenemos en Cristo Jesús. También nos dice que comamos del pan sin leudar a los 7 días. Y esto se refiere a considerarnos al amor y a las buenas obras con nuestros hermanos, incluso con aquellos que no conocen del Señor, para que le puedan conocer a través de nuestro ejemplo. No se verá con nosotros nada leudado. Cuidado, mis hermanos, con lo que celebro, con la música que escucho y con quien me junto. Y redimirás. El Señor nos ha dejado ese ministerio de la reconciliación. Lo hace Cristo. El verso 13 dice, redimirás con un cordero, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo ha venido a traernos esta vida maravillosa. Y todo esto nos recuerda al Señor a través de esta consagración de los primogénitos. En Zacarías 12:10 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y oración. Y me mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Dios Padre envió a su Hijo Jesucristo a morir por ti y por mí, su único Hijo, su primogénito, para llevar nuestras culpas y nuestros pecados. Mis hermanos,
Apreciado oyente, consagrémonos al Señor, recibamos a Cristo en nuestro corazón, consagrémonos a Él, entreguemos nuestra vida a Él con toda pasión, con todo nuestro ser, superando la media de ese cristianismo light que hoy se vive, que en realidad nuestra pasión por Cristo sea visible en todo lo que hacemos y recordando de dónde nos sacó el Señor. Huyamos del pecado, nunca le consideremos, abandonémoslo todo lo que podamos, no volvamos atrás. Juntémonos con aquel pan sin levadura o pan leudado que representa a aquellos santos que ya han recibido de Cristo para limpiarnos nosotros y para limpiarnos ellos con nuestro ejemplo y con la palabra de Dios, a través de estimularnos de las buenas obras y a través de congregarnos. Pero también, mis hermanos, recordemos que debemos llevar el mensaje del Evangelio completo al mundo entero, que Jesús murió por ti y por mí para reconciliar al mundo con Él. Y recordemos, así como hoy este capítulo nos recuerda, que el Señor siguió guiando a Moisés en el día a través de una nube y en la noche a través de una columna de fuego, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él va delante de nosotros, Él es nuestra guía. Proverbios 3, 5, 6 nos dice eso, que si confiamos en Él, Él nos guiará. Confiemos en el Señor, sigamos a Cristo, seamos de aquellos que superan la media. Padre, gracias Señor por lo que nos hablas hoy a través de este capítulo de la consagración de los primogénitos. Recordar es vivir, Señor. Este capítulo nos recuerda que tú un día enviaste a tu Hijo a morir por nosotros para darnos la libertad que no merecíamos, que debemos huir del pecado, Señor, pero sí estar con aquellos que quieren huir del pecado también, que te han recibido a ti y que quieren crecer en ti por medio de tu palabra, Señor. Y también que tampoco parezca que nosotros estamos conciliando con el pecado en lo que escuchamos, en lo que vemos y con quien nos juntamos. Y permítenos recordar también, llevar ese mensaje que tú moriste por todo el mundo para reconciliarlo contigo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Maravillosa semana para todos.